Viernes 4 de agosto, María Mercedes, llegamos ya con más información. Esta es La Política. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Amigos que se unen a nuestra señal, buenos días. Buenos días a Quito, el Ecuador, a dejar la pereza y empezar informados junto a nosotros. Comenzamos el 8º mes del año, que sea fructífero, que sea extraordinario, depende de nosotros, pero también de las ganas que le pongamos a nuestras diferentes actividades. Por supuesto que sí, que empiece también siempre informado sus días junto a nosotros, porque tenemos lo más destacado. Así empezamos. El Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional calificó el cuarto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. La ley para controlar el flujo irregular de capitales será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico, que en menos de 3 meses ya analizó y aprobó 3 leyes urgentes. Vamos a revisar qué contiene la iniciativa. Legislativa de la Asamblea calificó a trámite la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Este proyecto será procesado por la Comisión de Desarrollo Económico, que ya conoció y aprobó las 3 leyes urgentes enviadas por el Ejecutivo. Esta mesa legislativa, controlada por ADN, tendrá 30 días para analizar la ley y luego de 2 debates deberá llevar la iniciativa del Ejecutivo a votación en el Pleno del Parlamento. El objetivo del proyecto es crear mecanismos legales para garantizar la transparencia de fundaciones y ONGs. Con la normativa, estas entidades deberán rendir cuentas al Estado. Por ejemplo, tendrán que detallar sus ingresos y egresos, proyectos ejecutados y beneficiarios. El enfoque no es un impuesto a las empresas, el enfoque es justamente lo que les digo, golpear a economías criminales que están utilizando a las fundaciones para los grupos de delincuencia organizada. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de ejercer las competencias reguladoras de las fundaciones, que deberán identificar a sus socios, donantes y accionistas. En caso de que las ONGs oculten, nieguen, vulneren o desvíen información requerida por el Estado, la Superintendencia tendrá la capacidad de multarlos, suspenderlos e incluso disolverlos. Es necesario porque en estos últimos 8 años se ha dejado al libre albedrío que las fundaciones o ONGs hagan y no sabemos qué con los recursos. La ley también incorpora una disposición reformatoria con la que se establece un impuesto del 12% a las utilidades repartidas por empresas domiciliadas en Ecuador a sus accionistas. Para las sociedades no residentes en el país, el tributo será del 10%. ¿Cómo le puede decir a un inversionista extranjero, sabe qué, venga al Ecuador y ahora en sus dividendos, en sus utilidades, ya no va a pagar el 10, va a pagar ahora el 12? Es decir, estas son las cosas que no le dan seguridad jurídica al país y obviamente ahuyentan la inversión extranjera tan necesaria. Y aquí no se trata de cerrarle las puertas a nadie, sino más bien que haya transparencia en cuanto a recursos y fines. En la ley también se incorpora una obligación tributaria para las empresas que no distribuyan sus utilidades y las acumulen. En este caso, hay una tabla impositiva que varía entre el 0.75% y el 2.50% y se aplicará cuando el monto acumulado supere los $100.000. Informó Álvaro Terán. El Buró Político de la Revolución Ciudadana anunció que impulsará una posible revocatoria de mandato en contra de 5 asambleístas del Correio. Contra el consejero de Participación Ciudadana y Control Social Gonzalo Albán fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional y tras ello Albán será interpelado por la bancada de ADN que alega un presunto incumplimiento de funciones. ¿Bajo qué causales viene esta censura? Veamos. El enjuiciamiento político del consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, avanza con total hermetismo en la Asamblea Nacional. El legislador de ADN, Kevin Gallardo, en menos de una semana recolectó las 44 firmas y presentó la solicitud sin brindar mayores detalles sobre el proceso de fiscalización. En el documento calificado por el CAL se alega un presunto incumplimiento de funciones por parte de Gonzalo Albán, quien aparentemente habría infringido la normativa que prohíbe a los aspirantes del CPCCS ser afiliados o adherentes a una organización política durante los últimos 5 años antes de su postulación.
Gallardo incorporó como sustento de este proceso de fiscalización un expediente que abrió el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Albán en el 2022. En dicho proceso legal se investigó una presunta participación política del actual consejero. Lo que resulta curioso en este enjuiciamiento es que dicho proceso iniciado por el TCE fue archivado. Lo que ADN utiliza como sustento es el voto salvado de una de las juezas que consideró pertinente sancionar a Albán, pues supuestamente no habría logrado desvanecer las acusaciones en su contra. El actual consejero, posesionado en enero del 2025, dijo no haber infringido la norma ni haber participado de actividades políticas e insistió en que ejercerá el derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización. De mi labor jamás sentiré culpa, siempre orgullo, lo suficiente para defenderlo en cualquier espacio y momento, sin amilanarse, mencionó Albán. De los 7 vocales del CPCCS en funciones, 4 han enfrentado solicitudes de juicio político en la Asamblea Nacional. Ellos son Andrés Fantoni, Joana Verde Soto, Nicole Bonifaz y ahora Gonzalo Albán, informó Álvaro Terán. En manos de la Comisión Técnica se encuentran los nombres de quienes postularon para la Comisión de Selección de Fiscal General del Estado. Hasta mediados de la semana se espera entreguen un informe de admisibilidad al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde ya está la última palabra. Literalmente, entre la espada y la pared se encontraba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la falta de respuesta a la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Sí, estamos analizando una posibilidad de ampliación para la convocatoria. Sin embargo, a última hora, con el apoyo de la Academia y Federación de Abogados, lograron superar el número deseado de postulantes, permitiéndoles respirar con tranquilidad, refiere el presidente del organismo, Andrés Fantoni. Bueno, según el reglamento, el número mínimo es de 15 postulantes hombres y 15 mujeres. En la actualidad tenemos 69 postulantes, es un número importante. Se trata de 21 mujeres y 48 hombres, 10 en representación de organizaciones sociales y 59 como ciudadanos de manera individual. De ahí se emite los expedientes a la Comisión Técnica de Apoyo y esta tiene que elaborar un informe de admisibilidad que será subido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, puede ser la próxima semana. Lo que se viene es el plazo hasta el 18 de este mes para que los poderes del Estado envíen los nombres de quienes los representarán. Bueno, acuérdense que la comisión está integrada por 10 personas, 5 delegados de las diversas funciones del Estado, esto quiere decir ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social, y 5 ciudadanos que ayer hemos recibido sus postulaciones. Para noviembre se tiene previsto efectuar la convocatoria donde se conocerá quiénes aspiran llegar a la Fiscalía. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles en este punto que más de 419.000 desafiliaciones del IES en un año evidencian la fragilidad de empleo en Ecuador y la urgencia de reformar tanto el sistema laboral como el de seguridad social. En el último año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sumó más de 455.000 nuevas afiliaciones, pero también perdió cerca de 420.000, según datos del INEC, a mayo de 2025. El aumento neto fue de apenas 36.537 personas, lo que evidencia un mercado laboral frágil y altamente rotativo. La afiliación formal no despega. Solo el 38% de la población económicamente activa está actualmente cubierta por el IES. El IES, al tener un sistema de reparto intergeneracional, esto quiere decir que con los aportes de los trabajadores activos se financian las prestaciones de los pasivos, requiere justamente que ese margen entre afiliados a la institución y jubilados sea mucho más amplio. El sector de servicios lidera las cifras de afiliación representado por el 46% del total. Este grupo incluye actividades como salud, educación, transporte, telecomunicaciones, administración pública, servicios financieros, entre otros. A este le siguen el comercio, la manufactura, la agricultura y la construcción.
La agricultura fue el sector con mayor crecimiento en afiliaciones, seguido de la construcción. Aunque este estudio no especifica las razones de las desafiliaciones, expertos atribuyen el fenómeno a la informalidad, la falta de contratos estables y condiciones laborales frágiles. Claro, son expectativas, son derechos que tienen las personas que solamente se podrán cristalizar si es que existen reformas coherentes y que sean reformas responsables con el país al mediano y a largo plazo. Ante este panorama, se debe ejecutar una reforma laboral integral, así como una reestructuración de la seguridad social. La otra alternativa que existe es aumentar el cálculo para la jubilación, es decir, que no se calcule sobre el promedio de los 5 mejores años, sino que se calcule sobre el promedio de 10, 15, 20 años. Criterio que desde el gobierno también se maneja en búsqueda de alcanzar el tan anhelado equilibrio. Existe una infinidad de propuestas respecto a pequeñas variaciones en los, ¿cómo se llama?, en los parámetros financieros, en distintas variables que pueden modificarse. Aquí el punto es administrar bien los recursos del afiliado para que rinda la pensión para la jubilación. Mientras la cobertura se mantenga baja y la informalidad alta, el sistema de seguridad social seguirá enfrentando grandes desafíos de sostenibilidad y equidad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Compañías quedan exentas de pagar la contribución societaria 2025 gracias a la nueva resolución de la Superintendencia de Compañías que incrementó el umbral de exoneración. Veamos. En un paso dirigido a fortalecer al sector empresarial ecuatoriano y brindar alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas, la Superintendencia de Compañías emitió una resolución mediante la cual se amplía el umbral de exoneración del pago de la contribución societaria correspondiente al año 2025. Según lo dispuesto, estarán exentas del pago aquellas compañías cuyos activos reales, conforme a sus estados financieros del ejercicio 2024, no superen los $100,000. Este nuevo límite representa un avance significativo respecto al parámetro anterior que beneficiaba a empresas con activos de hasta $75,000. Bueno, en términos de lo que recibe la superintendencia, hemos hecho el cálculo de más o menos $1.400.000 respecto de lo que se recibió el año pasado. O sea, recibiríamos en teoría $1.400.000 menos, pero obviamente como hay mayor número de compañías, las empresas medianas y grandes han incrementado sus activos. Obviamente ese valor se ve totalmente superado en relación a las microempresas. Gracias a esta medida, el número de compañías exoneradas aumentarán de 75.486 a 87.190, lo que implica una reducción considerable de la carga económica para un sector clave en la generación de empleo y dinamismo económico del país. Básicamente es para las empresas que tienen hasta $100,000 de activos. O sea, cualquier empresa que tenga menos de $100,000 de activos no tiene que pagar la contribución. A partir de $100,000, 1 centavo, tienen que pagar contribuciones de acuerdo a la tabla que estableció la misma superintendencia. Por su parte, representantes de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador destacan esta decisión. Sin embargo, mencionan que también se requieren de otros beneficios. Esta medida, por supuesto, nos beneficia. Felicitamos, digamos, la iniciativa que tiene la superintendencia, pero estamos necesitando articular política pública que no solamente sea a nivel de un segmento, sino en general en todo el sector empresarial. Esta medida se enmarca en una política institucional orientada a brindar condiciones más equitativas y sostenibles para el desarrollo del tejido empresarial ecuatoriano, especialmente en un contexto económico aún desafiante para muchas organizaciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, aunque el salario básico de los ecuatorianos se ha incrementado en la última década, el ingreso real se ha reducido, provocando que el poder adquisitivo se reduzca también debido a la inflación. Ganar más representa vivir con menos. Durante los últimos 10 años, el bolsillo de los ecuatorianos ha experimentado una pérdida silenciosa pero constante. Aunque el salario básico unificado aumentó de $354 en 2015 a $470 en 2025, el ingreso real de los trabajadores ha ido en descenso, ajustados a la inflación. Hoy, los ecuatorianos ganan menos que antes. A pesar de que el salario
unificado puede incrementarse. La inflación también lo ha hecho en los periodos de análisis, entonces se va deteriorando el poder adquisitivo en el tiempo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el costo de vida aumentó 12.69% en esta última década. Sin embargo, el ingreso promedio de los trabajadores adecuados cayó de $790 a $764, lo que representa una reducción del 3.29%. Esto significa que además de no compensar la inflación, los ingresos incluso se redujeron en valores absolutos. En promedio, los ecuatorianos ganan mucho menos que el salario básico, que es algo que llama la atención que en los demás países de Latinoamérica, en la mayoría, se observa que el salario medio está por encima del salario básico. En nuestro país sucede un fenómeno al revés. Esta realidad se traduce en un impacto directo en el bienestar cotidiano. Aunque nominalmente una persona puede seguir ganando lo mismo o más que antes, su capacidad real de compra ha disminuido. $10 en un año lo que suben es muy poco y la inflación sube casi el 20-30%, entonces no equipara la subida del básico. Dolarizado, mejoró un poquito para lo que era nuestra moneda, que era el sucre, pero ni así no se está estable y que se esté bien la persona que gana un salario básico, no avanza. La situación es aún más difícil para quienes se desempeñan en empleos precarios o informales, donde los ingresos son variables. Si uno se trabaja de construcción, entonces se gana lo que se gana nomás, así la semana, así 130, así nomás. El crecimiento nominal del salario básico no ha sido suficiente para contrarrestar el aumento del costo de vida, y la consecuencia es clara. Ganar lo mismo, en la práctica, es vivir con menos. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Agencia Nacional de Tránsito informó que suspendió temporalmente la verificación de infracciones de tránsito, sus sistemas tecnológicos. La medida rige desde el 30 de junio y se extiende hasta el 31 de diciembre de este 2025 y se aclaró que durante este tiempo no se visualizarán los valores pendientes de pago por infracciones de tránsito en los sistemas con el objetivo de facilitar los trámites administrativos que son competencia de la ANT. Finalmente, el organismo dejó claro que esta suspensión no implica la condonación de deudas, sino que responde a un ajuste técnico temporal para garantizar el servicio en los meses futuros. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Momento de contarles que más de 65,000 aspirantes compiten por uno de los 8,000 cupos disponibles en la Universidad Central del Ecuador, que llevará a cabo su etapa de postulación hasta el próximo 4 de agosto. Esto como parte del segundo periodo de admisiones 2025. La Universidad Central del Ecuador inició el proceso de postulación para su segundo periodo de admisiones hasta el 4 de agosto. Para esta etapa se registraron más de 65,000 aspirantes que buscan acceder a uno de los 8,000 cupos disponibles. Cabe señalar que para las carreras de artes el proceso se desarrollará la siguiente semana. La nota de postulación se calcula sobre un total de 1,000 puntos, compuesta por un 50% del promedio académico del aspirante, según su acta de grado, y otro 50% del puntaje obtenido en la evaluación de capacidades y competencias rendida en la universidad. Además, se suman puntos adicionales por acciones afirmativas determinadas por la Cenecit. Si un aspirante ha postulado en procesos anteriores, la UCE considerará su nota más alta de los últimos 4 intentos. Los cupos serán asignados mediante la plataforma de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Cenecit, bajo un sistema que prioriza a los postulantes según su grupo de asignación. Una vez asignado el cupo, el aspirante deberá confirmarlo a través de la misma plataforma oficial. Durante la postulación, cada aspirante puede elegir hasta 3 carreras dentro de una misma área de conocimiento. Actualmente, la Universidad Central del Ecuador oferta 74 programas de estudio organizados en 6 áreas académicas. Toda la información detallada está disponible en el portal web www.uce.edu.es. Informó Julián Calahorrano.
Vamos a contarles ahora que la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, anunció que tras una serie de negociaciones, Ecuador firmó un acuerdo con Marruecos que permite que sus connacionales viajar hacia ese país africano sin la necesidad de visa. Únicamente se debe solicitar una autorización electrónica a través de la página web de la Cancillería marroquí. Sommerfeld destacó que este logro fue posible tras la inauguración de la Embajada de Ecuador allá en Rabat el pasado 4 de julio. Tenemos 10 grados centígrados en la ciudad capital y por supuesto más información en la primera emisión de TVC Noticias. En el barrio de San Juan, en el centro de la capital, una persona fue hallada sin vida la mañana del pasado sábado. La Policía Nacional informó que el cadáver tenía varios impactos de arma de fuego. Conozcamos a continuación los detalles de lo ocurrido. Los moradores del barrio de San Juan, en el centro de Quito, iniciaron el fin de semana con sentimientos de zozobra y miedo a causa del asesinato de un hombre de mediana edad al interior de su vivienda. Tenemos una persona fallecida con 2 impactos de un arma de fuego, el cual aparentemente fue suscitado en horas de la madrugada. La Policía Nacional atendió el llamado de emergencia del ECU 911 tras el reporte ciudadano de una serie de detonaciones en una vivienda del sector. Cuando los uniformados llegaron al sitio, constataron que su propietario se encontraba sin vida a causa de múltiples impactos de bala. Las primeras investigaciones hablan de un aparente homicidio selectivo relacionado con un posible ajuste de cuentas entre expendedores de sustancias estupefacientes. Por versiones de los moradores, esta persona habría sido consumidor y aparentemente también probablemente haya sido también expendedor. Entonces se podría presumir que se trate de una muerte selectiva. Las investigaciones, mencionaron miembros de la policía, continuarán hasta dar con los responsables de este crimen que ahonda la percepción ciudadana de una creciente ola de inseguridad en la ciudad de Quito. Las unidades investigativas, las unidades especializadas están realizando los respectivos procedimientos e investigaciones para tratar de dar con los causantes de este delito. Informó Álvaro Terán. 2 hombres quienes habrían provocado una muerte violenta, esto en el sector de Tumbaco, fueron detenidos por la Policía Nacional. Tras varios allanamientos, los policías capturaron a los involucrados en el móvil y además un arma blanca. Este delincuente no tuvo un buen día, o como diría la propia ciudadanía, en esta ocasión se le durmió el diablo. Eso pues en el mismo bus que se subió a robar, un policía lo sorprendió. Este ciudadano se sube con arma blanca y procede al robo a las personas que se encontraban en la parte delantera del bus. Procede a robar una terminal móvil a una persona. Es así que un personal policial que se encontraba dentro del bus, en la parte posterior, intenta detenerlo. Eso sí, su captura no resultó del todo fácil. Aquello porque al verse increpado, optó por bajarse del vehículo y huir. Se da la fuga, se baja del bus llevándose un celular. Es así que se coordina con el personal del Grupo Operativo Motorizado y sobre la Maldonado se hace la intervención y se procede a la detención de este individuo. Atrapado, los uniformados tomaron procedimiento. En su poder varios indicios fueron encontrados. Un arma blanca y un terminal móvil producto del robo en este transporte público. Ustedes al comprobar sus datos, ¿qué es lo que logran recopilar de la información del sujeto? ¿Edad? No sé, ¿tiene antecedentes? ¿No? Bueno, esta es la primera detención ya que tiene 18 años. Se está verificando si cuando fue menor de edad tiene algún registro. La Policía Nacional realiza operativos permanentes en donde anteriormente se han registrado robos y asaltos. De ahí que piden a la ciudadanía estar alerta para denunciar cualquier acto delictivo. Informó Javier Rosero. La pareja fue detenida en el sector de la Magdalena Sur de Quito cuando transportaba entre sus pertenencias más de 1 kilo de marihuana. Uno de los detenidos indicaron a las autoridades ser integrante de un GDO y contaba con un amplio historial delictivo. La pareja merodeaba el sector de la Magdalena en el sur de Quito. A altas horas de la noche caminaban en actitud extraña, mirando a todo lado.
Fueron perfilados por el grupo motorizado del distrito de Eloy Alfaro y los abordaron inmediatamente. Proceden a detenerles, les hacen un registro corporal y en su mochila se puede encontrar una sustancia, posiblemente marihuana, aproximadamente 1000 gramos de esta sustancia. En 4 paquetes grandes, envuelta en unas fundas transparentes, estaba la sustancia ilegal. Aparentemente, se trataría de presuntos distribuidores que estaban en busca de sus potenciales clientes. Presumimos que están inmiscuidos en el microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Es así que se procede inmediatamente a la aprehensión de los ciudadanos. Además, el hombre se habría identificado como integrante de un GDO y entre sus registros policiales tenía un largo historial delictivo. La persona de sexo masculino presenta 3 antecedentes por el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Uno de ellos se identifica como los vatos locos. El valor del alcaloide, explicaron las autoridades, superaría los $1000 en el mercado ilegal y ya preparada a la venta sobrepasaría las 2000 dosis que fueron impedidas de circular en las calles de la ciudad. Informó Mauricio Sánchez.